Hola amigos, en esta oportunidad tengo el agrado de mostrarles el procedimiento para la inspección y lubricación del modelo Freightliner New Cascadia. Para realizar un correcto trabajo y por nuestra seguridad debemos ubicar el vehículo en una superficie plana, aplicar el freno de estacionamiento y bloquear los neumáticos. Vamos a comenzar realizando la lubricación del tren de rodaje. Para esto necesitaremos una pistola de engrase manual o una neumática a una presión máxima de 15 psi y de preferencia poner el vehículo sobre una zanja. Debemos aplicar grasa en los siguientes puntos: ajustador de tensión automático de los frenos delanteros y posteriores en cada rueda, soporte de eje de levas. Para una correcta lubricación se debe liberar el freno de estacionamiento. De esta manera la grasa puede ingresar sin problemas. Advertencia: si sale grasa por debajo de la leva, el sello de contragrasa del soporte de eje de levas está desgastado o dañado. Caja de dirección: aplique solo 2 o 3 ciclos de engrase. El exceso puede dañar el sello interno de la caja de dirección. Eslabón de arrastre: aquí encontraremos 2 puntos de lubricación. Pivotes de dirección o manguetas: encontraremos 2 puntos de lubricación, uno en la parte superior e inferior. Debemos aplicar grasa hasta que se elimine la grasa vieja y empiece a salir la grasa nueva. No olvidar retirar el excedente. Aquí la grasa recomendada es una de uso múltiple de clase NLGI 2 de móvil. Barra de acoplamiento: aquí ninguna grasa debe ser visible a través del guardapolvo. Si sale grasa, indica que el guardapolvo está dañado. Si nuestro vehículo está equipado con una transmisión Eaton, debemos lubricar el collarín del embrague. No lubriquemos en exceso el collarín del embrague, ya que esto puede causar contaminación del interior del embrague, causando patinado y falla prematura del embrague. En cuanto a la cabina, es recomendable también lubricar los cables de liberación y cierres de las puertas de equipaje. Para eso utilice un lubricante de silicona, como por ejemplo WD-40 o el equivalente. Continuando con el servicio de lubricación, debemos lubricar la quinta rueda. Para esto debemos retirar la grasa sucia que se encuentre con una espátula. De ser posible, limpiamos la superficie con un trapo. Y luego procedemos a aplicar grasa limpia con la ayuda de una espátula también, tanto en la superficie como en la garra de bloqueo que asegura el remolque. Aquí la grasa que debemos utilizar es una grasa con aditivos de extrema presión de clase NLGI 2. Esta lubricación se debe realizar cada semana o en cada viaje. Si nuestro vehículo está equipado con una quinta rueda Host, debemos aplicar grasa al punto de lubricación ubicado al lado derecho. Si está equipado con una quinta rueda Holland, encontraremos puntos de engrase en la parte inferior, así como al lado derecho e izquierdo. Continuamos con el drenado de agua que se acumula en el filtro separador de agua y combustible. En este caso podemos encontrar, dependiendo del equipamiento, un filtro separador de la marca Davco o Detroit. En ambos casos el procedimiento es el mismo. Para esto colocamos un depósito debajo del filtro combustible. Abrimos la válvula de vaciado dejando que se elimine toda presencia de agua. Y luego cerramos la válvula cuando se perciba que empieza a salir combustible. Al llegar al tope hacemos un leve ajuste. Luego procedemos a cebar el combustible con la bomba manual ubicada en el filtro separador hasta que encontremos un poco de resistencia. Nuestro siguiente paso será verificar el correcto nivel de líquido refrigerante en el depósito de compensación. Es muy importante estar seguros de que el líquido refrigerante se encuentra frío. Advertencia: no realizar esta comprobación con el refrigerante caliente. Sabemos que se encuentra en el nivel correcto cuando este se observa entre las marcas Cold Fill y Cold Mini. Si no se encuentra en el nivel correcto, adicionar el líquido refrigerante recomendado. En este caso es el refrigerante original de Detroit, que viene en una concentración lista para ser añadida sin agregar agua destilada. En este punto verificamos el estado de la concentración del líquido refrigerante. Para esto podemos utilizar diversos métodos, como las tiras reactivas o el densímetro, y uno de los más fiables es el uso del refractómetro. Para esto tomamos una muestra de líquido refrigerante y al colocarlo en el refractómetro podemos observar el punto de congelación en la escala de etileno-glicol. Con esta información se puede identificar el porcentaje de glicol en el líquido refrigerante. En caso se encuentre fuera de la concentración adecuada, la cual es del 50%, se debe derivar al taller para su revisión a detalle. Procedemos ahora a comprobar el nivel de lubricante en el sistema de dirección. Esto se debe realizar cuando el lubricante se encuentre frío. El nivel de lubricante se debe encontrar entre las marcas mínimo y máximo.
En caso el nivel sea inferior al mínimo, debemos inspeccionar las cañerías o componentes en busca de fugas. Si es necesario, completa este nivel máximo con un líquido para transmisión automática que cumpla con las especificaciones de Exorun 3 o TES 389. El nivel de aceite de motor debe ser comprobado luego de que el motor estuvo apagado por al menos 20 minutos. El aceite debe encontrarse entre las marcas mínimo y máximo. Fuera de estos rangos es perjudicial para el motor. Si el nivel de aceite está debajo de la línea mínima, buscar posibles fugas de aceite e informar al taller para determinar si requiere una evaluación más a detalle. Si requiere añadir aceite, utilice aceite sintético 10W40 de móvil. En este punto es importante verificar cualquier presencia de fuga de aceite o combustible. En el motor los puntos más comunes donde podemos encontrar fugas de aceite son en la unión de cárter y block o en la unión entre la culata y tapa de balancines. De igual manera debemos verificar que no exista fuga de combustible por ninguna de las cañerías o uniones de alta o baja presión de combustible. En algunos casos se puede encontrar un pequeño humedecimiento producto del aceite del motor. Esto debe ser analizado, ya que en algunas ocasiones puede no representar una avería, sino una situación normal del motor. En caso de encontrar presencia de fugas, informar al encargado de mantenimiento para derivar la unidad a su revisión. De igual manera en la transmisión debemos verificar que no exista ninguna fuga de aceite, ya que esto causaría daños muy graves en la transmisión. Observamos también el estado del respirador en cuanto a obstrucción. Revisamos también posibles fugas de grasa en las crucetas del cardán. Asimismo debemos verificar que no exista ninguna fuga de aceite en los ejes posteriores, ya sea en el cuerpo de diferencial o en los semiejes. No olvidemos también verificar el estado del respirador en cuanto a obstrucción. En este punto vamos a verificar que no haya presencia de fuga de líquido de dirección en las cañerías, en la bomba o en la misma caja de dirección. En este punto debemos verificar que todos los arneses y tubos flexibles se encuentren correctamente sujetos, asegurándonos que no exista ningún cable suelto que pueda entrar en contacto con alguna parte móvil del motor. Revisamos ahora el indicador de saturación del filtro de aire. Para esto el motor debe estar apagado. Si el indicador amarillo queda trabado en la zona roja o muy cercano a ella, hay que desmontar el filtro de aire e inspeccionar su estado. Solo resetear el indicador cuando se haya cambiado el filtro de aire. En este punto debemos verificar el estado de los conductos entre el intercooler y el motor, así como de los ductos de escape, tales como el radiador de gases de escape para el sistema EGR, como el tubo de escape hacia la unidad de tratamiento posterior de gases de escape, observando cualquier posible grieta o fuga de gases. Continuamos haciendo una comprobación visual del estado de las correas del motor. En este motor tendremos dos correas, las cuales deben estar tensadas y sin presencia de desprendimientos, cortes, grietas, resequedad, etc., lo cual indicaría que es necesario reemplazarlo. Verificamos ahora el estado de los paneles del condensador, intercooler y del radiador. Debemos inspeccionar en cuanto a presencia de contaminantes como hojas, mosquitos, polvo, etc. Esto causaría problemas en los sistemas de aire acondicionado, sobrealimentación y refrigeración del motor. En este punto debemos comprobar el estado de las aspas del ventilador. Revisar en cuanto a grietas o partes rotas del ventilador. De igual manera revisamos el estado del deflector de aire. Verificar también el estado de las conexiones del ventilador en cuanto a sujeción. Si el arnés está suelto puede rozar con las partes móviles del motor y dañarse. Ahora vamos a comprobar la estanqueidad en los depósitos de diferentes fluidos en el vehículo, como por ejemplo los depósitos de AdBlue y de combustible. Debemos comprobar que no exista fuga o excesivo humedecimiento en ninguno de estos depósitos. Por otro lado, verificar los tanques de aire por posibles fugas. Verificamos también que no haya obstrucción en los respiraderos. Ahora vamos a verificar el estado de la válvula de evacuación de polvo. Para eso comprimir la caperuza de goma con la mano y vaciar el polvo. En caso de suciedad excesiva, desmontar la caperuza de goma para limpiarla por separado.
En este punto nos aseguramos que la conexión de los bornes de batería se encuentre firme. Para esto movemos los cables de batería y no debe existir movimiento en los bornes. De igual manera debemos estar atentos a cualquier presencia de fuga excesiva de electrolito, la cual concluiría en una sulfatación y corrosión de los cables y bornes de batería. Debemos apretar los bornes con un torque de 14 a 20 Nm y aplicar una capa de grasa dieléctrica sobre los bornes. Continuamos ahora con la verificación del sistema de suspensión. Para eso debemos observar el estado de los fuelles neumáticos para la suspensión posterior, los cuales deben encontrarse sin grietas o signos de algún daño. Deben encontrarse también con igual presión de inflado entre el lado izquierdo y el lado derecho. En cuanto a los amortiguadores, debemos asegurarnos que no se encuentren golpeados ni que presenten excesivo humedecimiento. De igual manera, los muelles deben encontrarse alineados y sin ninguna evidencia de impacto, tanto para los ejes posteriores como delanteros. Para esto nos ubicamos en el asiento del conductor y con el motor encendido y los neumáticos delanteros centrados, movemos el timón de izquierda a derecha hasta que se detecte movimiento en las ruedas delanteras. Al hacer este movimiento se obtendrá una distancia. Esta distancia no debe ser superior a los 57 mm. Si observamos una distancia mayor, significará que la dirección tiene demasiada holgura y debe ser revisada más a detalle. Ahora vamos a comprobar el estado de las guarniciones o gomas de la articulación de la dirección. Debemos estar atentos a que no existan gomas rotas o fuera de posición, ya que esto podría llevar a que ingrese contaminación y la articulación se podría afectar por la falta de lubricación. En este punto vamos a medir la presión de inflado de los neumáticos, incluyendo el neumático de repuesto. Una baja presión de inflado de neumáticos podría llevar a un desgaste prematuro o irregular. Para determinar la adecuada presión de inflado debemos recurrir al índice de carga que ésta lleva. Con este valor podremos identificar la presión de inflado correcta de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante del neumático. Debemos tener en cuenta también el valor máximo de presión de inflado visible en el mismo neumático. Esta no debe ser sobrepasado en ningún caso. Importante, luego de que se haya desmontado y montado el neumático por cualquier trabajo de reparación, al cabo de 80 a 160 km de recorrido, debemos volver a ajustar las tuercas de rueda. El valor de ajuste es de 610 a 678 Nm. Para esto, al comentar el encendido, las agujas de velocímetro y revoluciones del motor harán un barrido desde la posición 0 hasta la posición máxima. Esto nos indica que las agujas funcionan correctamente. Por otro lado, se van a encender todos los testigos de control por aproximadamente 2 segundos. De igual manera, con eso nos aseguramos de que todos los testigos de alerta funcionan correctamente. Es muy importante reconocer los tipos de alerta que podemos visualizar en el cuadro de instrumentos. Para mensajes sobre estados normales o de leve irregularidad, vamos a visualizar un mensaje de color azul, verde, blanco o gris. Las averías leves moderadas se mostrarán con un color ámbar y las averías graves con un color rojo. En este último caso, el vehículo debe detenerse y contactar con el área de servicio para determinar las acciones a seguir. Continuamos ahora comprobando el funcionamiento del sistema de aire acondicionado. Para esto arrancamos el motor y conectamos el aire acondicionado. Dejamos funcionar el motor en ralentí por aproximadamente 4 minutos. Durante este tiempo comprobamos el flujo de aire por las diferentes direcciones dentro de la cabina. En este punto comprobamos el funcionamiento del sistema limpiaparabrisas en todas sus velocidades. Comprobamos también el sistema lavaparabrisas. Para esto, al accionarlo observaremos un flujo uniforme de agua por los inyectores. De igual manera también observamos el estado de las plumillas en cuanto a grietas o desprendimientos, los cuales indicarían que deben ser reemplazadas. Para esto contamos con un botón de activación de luces en modo prueba. Al presionarlo se debe encender de manera aleatoria todas las luces exteriores del vehículo, tales como luces delanteras, direccionales, luces de techo y luces posteriores. Las luces dentro de la cabina, puertas y otras se deben encender individualmente. Es importante también evaluar el estado de las micas o cristales de los faros en cuanto a grietas u oscurecimiento. Observamos también el funcionamiento del claxon y o corneta. No olvide que para aplicaciones severo extremas, en donde la velocidad promedio sea inferior a 30 km por hora, se recomienda reducir los intervalos. Muy bien amigos, este fue el procedimiento para la inspección y lubricación del modelo Freightliner New Cascadia. Ante cualquier duda o consulta, contactar al área técnica de Dive Motor.
Muchas gracias por haberme acompañado, hasta una próxima oportunidad.